Hola hermanos y hermanas, feliz sábado. Una vez más nos encontramos aquí dispuestos y listos para compartir con ustedes el repaso de la lección de esta semana, tratando de alguna manera de igualar el horario que teníamos como si nos estuviéramos reuniendo en la iglesia. Es un poquito antes de las 9:30. Probablemente usted va a estar escuchando este video precisamente a esa hora, así que ya debiéramos estar todos listos y cómodos para poder hacer el repaso, con la diferencia de que quizás va a estar tomando un rico desayuno, compartiendo ahí en familia y al mismo tiempo repasando la lección de esta semana. ¿Cómo se titulaba la lección? Era La Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología. Era el título un poco complejo quizás de entender a la primera lectura, sin embargo es muy significativo a la hora de poder decirnos nosotros como adventistas o recobrar como adventistas el antiguo nombre que la gente nos daba o por el cual éramos conocidos, que éramos el pueblo del libro. Dicho eso, vamos a hacer una pequeña oración para pedir a Dios que nos acompañe en este repaso y también pedirle al Señor que bendiga a nuestras familias, especialmente en este día sábado. Los quiero invitar a que inclinemos el rostro y podamos orar. Padre nuestro, Señor que está en el cielo, en forma muy especial queremos agradecer a usted en esta mañana por permitirnos reunir al repaso de la lección. Queremos agradecer y pedir su bendición para ello. Y también, Señor, por favor, pedir su bendición en este día especial de sábado. Que por favor nos acompañes junto a nuestras familias, te quedes con nosotros y nos guíes durante las horas de este día sagrado. Pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, entonces la Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología. Es decir, la Biblia es lo que le da autoridad, sustento a lo que los adventistas del séptimo día creemos. Por lo tanto, todas nuestras doctrinas y de esas doctrinas todas nuestras creencias tienen su sustento en la Biblia. Podemos decir que todas las iglesias cristianas basan y fundamentan sus creencias en la Biblia. Pero ¿cuál es la diferencia entonces? Cuando solo tomamos algunas partes o algunos aspectos de la Biblia para fundamentar nuestras creencias y otras las fundamentamos en otras fuentes. Y de esas fuentes son las que vamos a repasar en esta semana y son las que ustedes estudiaron durante la semana. Por lo tanto, dentro de ellas están la tradición, la experiencia, la cultura y ¿cuál es la otra? Exactamente, la razón. Yo hice una separación entre 4 fuentes más una, porque hay 4 fuentes que debieran supeditarse o sujetarse a esa una. Dijimos que las 4 las vamos a repetir. Ustedes conmigo, por favor. La primera es la, muy bien. La segunda es la, sí, correcto. Tercera, muy bien. Y la cuarta, la razón. Por lo tanto, estas 4 que ustedes mencionan debieran sujetarse a la última fuente que es la Biblia. Correcto. Muy bien. ¿Cuál era el versículo de memoria para hoy? Era Isaías 8:20, ¿cierto? Es un texto muy conocido que todos usamos y que todos citamos, por lo tanto debiéramos decir de memoria. ¿Cómo dice? A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. A la ley y al testimonio. ¿Qué más dice? Es porque, exactamente, es porque no les ha amanecido. Vamos a partir repasando lo que la lección decía acerca de la tradición. La tradición en sí no es mala. Hay tradiciones que son muy bonitas, hay tradiciones que son significativas. Sin embargo, en el contexto de la lección de esta semana, la tradición tiene su lugar, pero no es un lugar preponderante. ¿Está bien? Vamos a buscar ahí en el libro de Marcos, en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 7. Busquen ahí, por favor, ustedes conmigo, porque ustedes mismos van a ser los que
van a ir leyendo los versículos. ¿Está bien? Marcos, el capítulo 7. Y yo voy a seguir con ustedes la lectura. Es el verso 1 y el verso 2. Por favor, léanlo ahí conmigo ustedes. Interesante, ¿cierto? Porque el contexto de esto es que los fariseos, siempre persiguiendo a Jesús y a sus discípulos, dicen, pero ¿cómo tus discípulos recogen espigas, recogen grano y no se lavan las manos? ¿Es importante lavarse las manos? Sin duda, y hoy día con lo que estamos viviendo, con mayor razón. ¿Es importante lavarse las manos antes de comer? También es importante lavarse las manos antes de comer, sobre todo si usted venía del trabajo, por ejemplo, o venía de estar en el jardín, por ejemplo. Sin embargo, el contexto de esto, después de que el pueblo de Israel fue liberado del cautiverio en Babilonia, que se fueron cautivos por no haber obedecido la palabra de Dios, entonces, ¿qué hicieron los líderes? Empezaron a inventar o a incluir normas, reglas que impidieran al pueblo de Israel volver a caer en el error de desobedecer a Dios y, por consecuencia, ir de nuevo cautivos. Entonces empezaron a inventar reglas, como les digo, normas que debían hacerse para evitar desobedecer a Dios. Sin embargo, al parecer se les pasó un poco la mano y con el transcurrir del tiempo, desde que fueron liberados hasta el tiempo del Señor Jesús, lo que predominaba por sobre la palabra de Dios eran las tradiciones. Y nosotros vamos a ver que al estudiar estas 4 fuentes, ninguna puede estar por sobre la Biblia. Por lo contrario, la Biblia debe estar por sobre estas otras 4 fuentes. Entonces, la Biblia debe estar encima o por sobre de la tradición. Leamos por favor ahí en una de las epístolas de Pablo, en Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, bien adelante en el Nuevo Testamento. Segunda de Tesalonicenses dice así en el verso 2, no, capítulo 2, capítulo 3, verso 6. Capítulo 3, verso 6 dice así, yo lo leo esta vez. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros. Potente la instrucción de Pablo. Que os apartéis desordenadamente de todo aquel que no ande conforme a las instrucciones que nosotros os dimos. Y habíamos estudiado en las lecciones pasadas de que los profetas, los discípulos, entre ellos Pablo, había sido inspirado por el Espíritu Santo para instruir o revelar la palabra de Dios. Por lo tanto, lo que decía Pablo tenía autoridad divina. Entonces, ¿qué es lo que Pablo dice? Todo el que no ande conforme a la palabra lo describe como una persona desordenada. Entonces, ¿en qué se está basando? En las tradiciones. Todo aquel que se base en las tradiciones, apártense de él. Y aquí yo hago una pregunta y una aplicación. ¿Nos apartamos de él y lo abandonamos a su suerte? ¿O nos apartamos de las cosas que él enseña que son más importantes que la Escritura? Lo segundo, ¿cierto? Nos apartamos solamente de lo que él enseña, pero a él como persona no lo abandonamos porque lo que queremos es ganarlo para Cristo. Nuestra misión también siempre tiene que estar presente. Si avanzamos un poco, ¿qué dice la lección acerca de la experiencia? ¿O qué podríamos decir nosotros acerca de la experiencia? ¿Es buena la experiencia? ¿Tienen ustedes experiencia? A mayor edad, más experiencia, ¿cierto? Y en nuestra clase hay personas, hermanos y hermanas de mucha experiencia. Y hay algunos más jóvenes que están empezando a vivir, por lo tanto, acumulando experiencia, ¿cierto? Pero la experiencia es más que solo conocimiento, es más que solo vivencias. Y en el fondo, de alguna manera, relacionándolo con la vida cristiana, con la vida de fe, nuestra experiencia debe estar sujeta a la fe. La experiencia
es parte de nuestra existencia humana como cristianos, pero debe estar sujeta a la fe, debe estar ordenada por la fe. Busquen ahí, por favor, la epístola de Pablo a los romanos. Retrocedan un poquito más. Vamos a leer Romanos, el capítulo 2. ¿Alguien de ustedes lo van a leer ahí ustedes en sus casitas en voz alta para que sigan la lectura conmigo, y yo voy a hacer la pausa para escuchar cómo ustedes leen, o suponer que ustedes leen Romanos 2, el verso 4? ¿Qué dice ahí? Romanos 2 o verso 4. Y verso 4, perdón. ¿Cierto? O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es interesante lo que dice Pablo, porque quizás cuando ustedes leyeron o estudiaron durante la semana este día de la lección, costó un poco asimilar lo que quería decir el autor de la lección. Y por eso yo les digo que la experiencia es más que solo conocimiento. Y cuando leemos a Pablo, dice, lo leo para ustedes: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad? ¿Entendemos lo que es benignidad? Paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Cómo hemos experimentado nuestra relación con Dios? Se lo planteo de esta manera: ¿conocen a Dios? ¿Conocemos a Dios? ¿O solo sabemos acerca de Dios? ¿Hemos experimentado su benignidad, su longanimidad, su paciencia, su misericordia? Entonces, cuando realmente hemos experimentado estos aspectos de nuestra relación con Dios, entonces nuestra experiencia es confiable por dos cosas: porque está sujeta a la Escritura, a la Biblia, y porque nos ayuda a crecer en nuestra experiencia de fe. Por eso la experiencia sola no nos sirve. Nos ayuda a acumular conocimiento, sí, pero nuestra experiencia relacionada con la fe nos ayuda en nuestra relación con Dios. Y nunca la pondrá por sobre la Escritura, sino que siempre estará sujeta y subordinada a la Escritura. Voy a leer algo textual. Las experiencias, necesita que la Escritura la inspire y la forme, y también que la interprete. A veces queremos experimentar algo que no está en armonía con la palabra y la voluntad de Dios. Por eso insisto que la experiencia debe estar sujeta y subordinada a la palabra de Dios. La experiencia fuera del aspecto espiritual es solo conocimiento. La experiencia dentro del aspecto espiritual, insisto, debe estar sujeta y subordinada a la palabra de Dios, y nos ayuda en nuestra relación con el Señor. La cultura, que era otro aspecto que estuvimos estudiando como una fuente, es interesante. Depende de donde nosotros vivamos, es que existe la cultura o una cultura diferente. Yo hice un par de conceptos respecto de la cultura en función de lo que estudiamos ese día, martes. La cultura es la influencia del lugar, ¿cierto? ¿Y qué podríamos decir como influencia del lugar? Por ejemplo, nuestra vestimenta no es la misma en esta parte del mundo que en Centroamérica, por ejemplo. O la cultura de la vestimenta no es la misma que en el Oriente, por ejemplo, ¿cierto? Entonces hay cosas del lugar que hacen influencia, que se transforman en cultura, ¿de acuerdo? Puede ser las fechas que se celebran, son también tradición y también parte de la cultura. Sin embargo, hay otra afirmación que quiero compartir con ustedes que tiene que ver con la cultura. Yo no sé qué ustedes piensan, ¿cierto? Podrían estar de acuerdo conmigo, o ustedes podrían agregar otras ideas de lo que es cultura. Podrían lanzar algunas ideas, ¿cierto? Ahí ustedes en casa, con las personas que están compartiendo ahora. El idioma podría ser parte de la cultura, ¿correcto? También los pueblos originarios de determinados países también son parte de la cultura. ¿Qué otra cosa se les ocurre?
fiestas específicas, ¿cierto? También son parte de la cultura, pero si coincidimos en estas cosas que nosotros hemos definido, también podríamos decir que la cultura son las cosas de este mundo. Interesante. La cultura es sinónimo, o podríamos decir nosotros que es un sinónimo de las cosas de este mundo. Por eso yo los quiero invitar a leer ahí al apóstol Juan en su primera epístola, primera de Juan, bien al final del Nuevo Testamento, después de Santiago, después de Pedro, está el apóstol Juan. En su primera epístola, en el capítulo 2, búsquenlo ustedes ahí conmigo. Aquí está Juan, capítulo 2, el verso 15 al 17. Léanlo por favor a ustedes ahí en voz alta para que compartan con las personas que están ahora en la mañana. Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17. Dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo, que dice ahí, pasa. Y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Interesante entonces, si estamos viendo a estas fuentes como autoridad, entonces debemos asignarle o atribuirle a las cosas de este mundo autoridad o influencia para nuestra vida espiritual. También la cultura, también las cosas de este mundo deben estar influenciadas y subordinadas a la Biblia. Idealmente, leo ahí una frase que está en el folleto, idealmente la fe debería desafiar la cultura existente. ¿Qué pasaría si en un lugar del mundo, en una aldea lejana, hubiera como costumbre, fuera parte de la cultura, el no trabajar el día domingo? Usted se vería enfrentado, prácticamente obligado a desafiar la cultura del lugar. Y así usted podría pensar en otros ejemplos también. Quiero leer para ustedes el último párrafo, que es de Elena de White, que está ahí en el día martes, y dice así: los seguidores de Cristo han de estar separados del mundo totalmente, no dice así, en sus principios e intereses, pero no deben aislarse del mundo. Y esto aplica para lo que leíamos después acerca de esos hermanos que leíamos antes, acerca de esos hermanos que andan desordenadamente. ¿Debemos apartarnos de él? No, de las cosas que él hace, pero no del hermano. El Salvador trataba constantemente con los hombres, no para alentarnos en cosa alguna que no estuviese de acuerdo con la voluntad de Dios, sino ¿para qué? Sino para elevarlos y ennoblecerlos. Como cristianos que nos guiamos por lo que la Biblia dice, estamos obligados, impelidos, si usted quiere, a enfrentar y desafiar la cultura, pero no alejándonos ni apartándonos de ella, sino que permaneciendo en ella para salvar, como dice ahí la última parte, para elevar y ennoblecer a las personas que están cerca nuestro. La razón. Hubo una época de el Renacimiento, por decirlo así, en donde primó la razón por sobre, podríamos decir, sobre el corazón o por sobre la parte humana, en donde la razón postergó a Dios y elevó a una categoría de primer nivel o de primera necesidad o de mayor importancia lo que el hombre pensaba. Entonces, la razón por sobre Dios. Y Dios fue relegado. La razón no puede rebelarse contra Dios o no puede rebelarse de Dios.
lo explico de una mejor manera, nuestros pensamientos no pueden rebelarse de la voluntad de Dios. Por lo contrario, deben someterse o subordinarse a la voluntad de Dios o la palabra de Dios. Busque ahí, por favor, en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, lo van a leer ahí ustedes, como venimos haciendo ahora, porque así hacemos más participativa la clase, ¿cierto? Segunda de Corintios, el capítulo 10. Súper interesante lo que plantea Pablo acá. Segunda de Corintios 10, los versos 5 y 6. Estamos estudiando, repasando ahora el día miércoles que habla acerca de la razón. Dice así: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a quién? A la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento, todo razonamiento, toda elucubración a la obediencia a Cristo y estando prontos a castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Interesante, interesante lo que dice Pablo. La verdad, leo para ustedes, es que debemos recordar el hecho de que incluso nuestro poder de razonamiento se ve afectado por el pecado. Entonces, ¿podríamos confiar en nuestro razonamiento? ¿Qué dice Proverbios 1, 7 y 9, 10? ¿Alguien podría decirlo de memoria? Estamos hablando de la razón. Proverbios 1, 7 y 9, 10 dicen: el principio de la sabiduría, el razonamiento o el conocimiento es exactamente el temor de Jehová. Podemos saber muchas cosas, podemos tener la capacidad de razonar y de reflexionar, pero eso es un don de Dios. Por lo tanto, como don de Dios debiera estar sujeto y subordinado a lo que Dios dice. Podríamos nosotros en nuestra mente razonar y decidir hacer muchas cosas, pero lo que decidimos hacer está en armonía con la palabra de Dios. Entonces, si no está en armonía, debemos desecharlo por completo y someternos en lo posible a lo que Dios quiere y espera de nosotros. Vamos a buscar ahí, por favor, en el Evangelio de Juan. Y vamos a estudiar ahora lo que la Biblia significa para nosotros. Y voy a leer mientras usted busca ahí en Juan 5, versos 46 y 47, leo para ustedes. Dice: para los adventistas del séptimo día, la Biblia tiene una autoridad superior a la tradición humana, la experiencia, la razón o la cultura. ¿Usted es adventista del séptimo día, como yo y mi familia somos adventistas del séptimo día? Por lo tanto, debiera ser suya esta declaración. La Biblia tiene una autoridad superior a la tradición humana, la experiencia, la razón o la cultura. La Biblia sola es la norma por la que todo lo demás necesita, ¿qué dice ahí? Comprobarse. Es decir, si algo de estos aspectos no se comprueba con la Biblia, es decir, Isaías 8:20, que dice: a la ley y al testimonio, si no dijera conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es decir, si alguna experiencia suya, si alguna cultura o tradición o la razón no está sujeta a la Escritura, no tiene validez. ¿Qué dice ahí Juan 5? Lo buscaron ustedes, ¿cierto? Y yo mientras hablaba no lo pude buscar, pero ahora leo para ustedes. Juan 5, 46 y 47 dice así: porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mi palabra? Y se avanza un poquito más, Juan 7:38 dice así: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. La Biblia, este libro, ¿qué es para usted? Para los que están ahí compartiendo en esta hora, ¿qué es la Biblia?
Si pudiera definir la Biblia en una palabra, en una frase, ¿qué responderían? Recuerden que en esta parte, si estuviéramos allá en la iglesia, todos los que están ahí tendrían que dar una respuesta. Por lo tanto, haga el ejercicio ahí en familia y respóndame, ¿qué es la Biblia para usted? ¿Cierto? Yo puse la Biblia lo es todo y está por sobre todo. En el contexto de esta lección, esa es mi respuesta. Pero en un contexto distinto de la lección, por ejemplo, cuando yo tengo que decidir algo que leer, si yo estoy entre este libro y tengo deseos de leer, suponga que este es cualquier otro libro. ¿Tenemos la capacidad de escoger primero este libro? Entonces, la invitación es que la Biblia lo sea todo y esté por sobre todo, no tan solo en el contexto de la lección de esta semana, sino que como la Biblia es la palabra de Dios, entonces ella debiera ser todo, siempre, en todo aspecto de nuestra vida. En esta época en donde ha primado la razón y el hombre, yo hice una comparación. Las personas funcionan o piensan piensan como Ptolomeo. En cambio, nosotros debiéramos pensar como Copérnico. Me explico. Ptolomeo decía que la Tierra era el centro del universo. Y muchas veces nosotros pensamos como Ptolomeo creyendo que el hombre es el centro de todo. Copérnico decía que el Sol era el centro del universo y hoy día está comprobado de que es el centro del universo, al menos de este sistema solar o de esta galaxia. Y la invitación es que nosotros pensemos que el sol es el Señor Jesús. Él es el sol de justicia. Por lo tanto, para nosotros, Él debiera ser el centro de nuestra vida. La razón, la cultura, la tradición y las experiencias debieran pasar a segundo plano. Debemos entender que estas cuatro fuentes son afectadas o han sido afectadas por el pecado. Por lo tanto, no son confiables y nosotros debiéramos sujetarlas, subordinarlas por completo a la única fuente confiable que es la Biblia. Mis queridos hermanos, espero y hermanas, espero que hayan tenido un lindo repaso. Vamos a juntarnos quizás durante la semana o el próximo sábado para repasar la próxima lección que habla o se titula Solo Escritura o Solo la Biblia, que era una de las premisas de Martín Lutero. Para despedirnos vamos a orar y que disfruten un lindo sábado. Señor, muchas gracias por permitirnos hacer el repaso. Esperamos, Señor, obtener lecciones importantes para nuestra vida y deseamos que su presencia en las horas sagradas de este día puedan permanecer en nuestro hogar junto a nuestras familias. Quédese con los deseos, las peticiones y los anhelos, quizás los problemas que estemos enfrentando. Sea usted con nosotros, por favor, para ayudarnos a encontrar la salida y la pronta solución. Si hay algún enfermo, por favor, usted bendígalo. Si hay algún amigo, algún familiar que no es de nuestra iglesia, Señor, bendícele a él grandemente. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo sábado.